es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. For the preaching of the cross to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Had not God made foolish the wisdom of this world? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. For the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados aquí? Más para los llamados, él dice que así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Amén. Quiero hablarles un momentito con el tema Cristo, poder y sabiduría de Dios. I want to preach to you under the subject Christ, power, and wisdom of God. Diga conmigo Cristo, poder y sabiduría de Dios. Voy a poner un énfasis en la sabiduría de I Dios. want to emphasize in the wisdom of God. Levante sus manos conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, estos momentos. Que en estos pocos momentos que estemos, que pueda haber un cambio en nuestra manera de pensar y ver las cosas, para que veamos las cosas así como tú las ves, sabiendo que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos tus caminos. En el nombre de Jesucristo, tráenos espíritu de revelación y de sabiduría, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Pueden tomar sus lugares. You may be seated. Dos cosas que se necesitan para ser un cristiano efectivo. Two things that you need to do to be an effective Christian. Es el poder de Dios It's the power of God y la sabiduría de Dios. and the wisdom of God. Amén. Dios nos da el poder, hermanos, God gives us the power para vivir vidas to live lives que no tengamos que pecar. that we do not have to sin. ¿Cuánto dicen amén a eso? How many can say amen? Pero también nos da el poder que si pecamos, But He also gives us the power that if we do sin, de que Él está ahí para salvarnos. that He is there to save us. El apóstol dijo, si alguno estas cosas os escribo para que no pequéis. The apostle said, these things I do right so that you cannot sin. Pero si alguno tiene pecado, abogado tenemos al Padre, a But Jesucristo. if one of us have sinned, we do have a lawyer that helps Entonces us. este concepto de poder y sabiduría es algo que nosotros los pentecostales tenemos que entender. So this concept of power and wisdom, us the Pentecostals need to learn. Porque no es suficiente tener el poder de Dios. Because it is not sufficient to have the power of God. Se necesita la sabiduría de We Dios. need the wisdom of Y God. no es suficiente tener la sabiduría de Dios. And it isn't sufficient to have the wisdom of God. Se necesita el poder de Dios. We need the power of God. Y la mayoría de cristianos en todo el mundo And the majority of Christians all over the world están entre estos dos. are in between these two. Algunos tienen poder, Some people have power, pero no tienen nada de sabiduría. but they have nothing of wisdom. Algunos tienen mucha sabiduría, Some people have a lot of wisdom, pero no tienen nada de but they poder. have none of the power. Amén. Entonces Dios nos ha dado a entender a nosotros, So God has tried to make us por understand boca del apóstol Pablo, que Cristo by the word of the Apostle Paul that Christ es el poder de Dios is the power of God y la sabiduría de Dios. and it's wisdom of God. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen?
Ahora, en la Biblia, cuando la Biblia se refiere a sabiduría, Now in the Bible, when the Bible refers to wisdom, usted tiene que entender que sabiduría se comprueba en nuestros hechos. you need to understand that wisdom is shown through our actions. Se puede tener mucho poder, pero si no se tiene sabiduría, la sabiduría no administra el poder que Dios nos da. You can have a lot of power, but if we don't have wisdom, it cannot minister the power. Por ejemplo, si hay una caja de poder aquí en este terreno, For example, if there's a power box in this place, puede haber una caja inmensísima de mucho poder. it could be a big box with a lot of power. Pero si algún electricista o ingeniero no diseña un plan cómo esa corriente va a llegar aquí a la iglesia, al templo, But if an electrician or an engineer does not design how that power is going to las come to luces this no building, prenden. A las luces no prende. the lights won't turn on. La guitarra no se puede That tocar. guitar cannot be played. Este micrófono no trabaja. This microphone does not work. Porque hay mucho poder, But there's a lot of power, pero no hay la administración de ese but poder there's no administration en of una that forma power. ordenada There's not a form that is set para traer productividad y progreso. to bring productivity and ¿Cuántos progress. dicen amén? I'm going to say amen. Cristo Christ nos da el poder gives us the power, y nos da la sabiduría de gives us Dios. the wisdom of God. Cristo nos da no solamente el poder para nosotros vencer el pecado, Christ doesn't only give us power to defeat sin, pero nos da la sabiduría para ganar a otros but it gives us the wisdom to win others y avanzar a la iglesia. and advance the church. Siempre cuando usted ve la sabiduría en la A Biblia, lot of times when you see the wisdom in the Bible, tiene que ver con los hechos, you can see it with the actions. tiene que ver con You acciones. can see it with the actions. Amén. En Deuteronomio capítulo 4 In Deuteronomy chapter 4, nos da algo muy interesante y muy lindo acerca de la sabiduría de Dios demostrado en el pueblo de Dios. he gives us something amazing to see about the wisdom in the nation of Israel. En Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomy chapter 4, versículo 6, verse 6, Moisés le está hablando al pueblo de Dios. Moses is speaking to the people. Y en el verso 5 él dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis. ¿Para qué? Para tomar posesión de ella. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that ye should do it so in the land whither ye go to possess O it. sea que el pueblo de Dios, el propósito de ellos era entrar a la tierra prometida y poseerla. In other words, it was the purpose of God for the nation to come into the promised land and possess it. Este mismo espíritu está en nosotros los It's the cristianos. same spirit that is in us. No estamos aquí para alquilar la tierra, estamos aquí para poseerla para la gloria de We're not here Dios. to fill the land, we're here to possess the land for the Estamos glory. aquí para quitar al enemigo de la We tierra are here to eliminate the enemy y traer la gloria de Dios. and bring the glory of God. Pero entonces mira lo que él dice, guárdalos pues y ponedlos por obra para que, dice, porque esta es vuestra sabiduría Keep therefore and do them, for this is your wisdom y vuestra inteligencia and your understanding in the sight of the ante nation. los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande. They shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding O sea people. que Dios nos da el poder y nos da la sabiduría para que cuando la gente alrededor de esta comunidad vean a la iglesia pentecostal Nueva Vida, So he gives us the power and wisdom so everybody can see this church, New Life Pentecostal y Church. cuando ellos nos vean a nosotros When they see us y ellos vean nuestros actos, and they see our actions, nuestras actitudes, our attitudes, la manera que nos manejamos, the way we conduct la ourselves, manera que caminamos, the way we walk, la manera que hablamos, the way we talk, la manera que pensamos, the way we think, ellos digan: qué bárbaro este they pueblo, can see, wow, these are amazing esta es una people. nación grande, This is a great nation. este es un pueblo This maravilloso. is a marvelous people. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. This is what God wants us to do. Dios tiene la habilidad de agarrar al necio y al bruto God has the ability to get the dumb y convertirlo en una persona sabia. and convert them into a wise person.
A mí no me importa, hermanos, que empecemos ignorantes. I don't care if we start ignorant. O no me molesta comenzar ignorante. It doesn't bother me to start dumb. Pero me molesta quedarme ignorante. But it bugs me to stay ignorant. Cuando dicen amén. How many can say amen? La iglesia, el mundo tiene que ver la iglesia y decir qué inteligente esta gente. The world needs to see the church and say, hey, Lo what que a wise mí people. me agrada, una de las cosas que me agrada en el reino del evangelio, hermanos, One of the things that pleases me about the kingdom of heaven es que en el evangelio, is that in this, aún el analfabeto even that does not know the alphabet es más sabio que el más inteligente en este mundo. is more wise than the smartest person in this world. Porque nuestra sabiduría no viene del mundo, Because our wisdom does not come from this world. nuestra sabiduría viene desde lo alto. Our wisdom comes from above. Aleluya, alguien diga amén. Someone say amen. Y en la Biblia nosotros nos damos de cuenta en varios casos que la sabiduría de Dios In the Bible, we can see a lot of cases that the wisdom of God se efectuó. was Cuando Dios le dio el plan a Moisés del tabernáculo, when God gave Moses the plan of the tabernacle. él dijo, hay ciertos hombres He says there's certain people que tienen sabiduría that have wisdom para hacer diseños, to do designs, para construir, to construct, para hacer arquitectura, to do architecture, para que eso sea bello. so that it can be beautiful. Y ellos tienen arquitectura para enseñar a otros, perdón, sabiduría para enseñar a otros. And they have wisdom to teach others. Amén. José, la Biblia dice, era un hombre que Faraón dijo de él, ¿quién en este país es hombre sabio como este? Pharaoh said, who in this nation is like Jose, just like Joseph, just wise? Ajá. José entró en un par de minutos. Joseph entered in a pair of minutes. Le entró y le dio la interpretación del sueño. He entered and gave the interpretation of Y the no solo dream. eso, le dio una estrategia económica para todo el país. He gave him a financial strategy for the whole nation. Un joven que no había sido entrenado en los palacios. A young man that was not trained in the Un joven palace. hebreo. A Hebrew boy. Un joven, aleluya, que tenía pacto con el Dios de los hebreos. A young person that had a pact with the God of the ¿Sabe lo Hebrews. que dijo Faraón? You know what Pharaoh said? Faraón dijo, te voy a dar las llaves. Pharaoh said, I'm going to give you the keys. Tú vas a ser el segundo en mando en este You're país. going to be second in command. Nadie va a ser más grande que tú, menos que Nobody's yo en going to este be greater país. than you, than just Y me. esto es lo que Dios quiere hacer en esta And generación. that's what God wants to do in this Dios quiere generation. levantar gente con sabiduría desde lo God alto, wants to raise people that are wise from above. para que cuando se conecten con nosotros, So that when they connect with us, Dios nos pueda dar el plan para ellos. God can give us the plan for them. ¿Cuánto dicen amén? And they can say amen. Josué en la Biblia Joseph, era un hombre considerado con sabiduría, Joshua was considered a man of wisdom porque pudo llevar al pueblo de Dios casi más de 1,000,000 de personas because he could lead almost more than 1 million people a entrar a la tierra prometida. enter into the promised land. Usted sabe que es difícil ser líder de 1,000,000 de personas. You know, it's hard to be a leader of 1 million people, ¿No creen? don't you think? Algunos ni a sus propios hijos los pueden ser líderes de ellos. Some people, even to their own children, they can't be guides. Gracias a Dios, no aquí en esta Not iglesia. in this church. Hay algunos que ni con la esposa pueden. Not even with their wife, some people. Hasta algunos que ya se, como dicen por ahí, ya se rajan hasta con la suegra. Some people even give up with their mother-in-law. Hay algunas madres que dicen, pastor, ore por mí que mis hijos son demonios. Some people say, Pastor, pray for my kids because they're demons. Y Josué pudo con 1,000,000 de And personas. Joshua could with 1 million people. ¿Qué es eso? Eso es la sabiduría de Dios. That is the bloodline of God. ¿Cuánto dicen sabiduría de Dios? How many say wisdom of God? Ahora, en Proverbios hay algo muy interesante. In Proverbs, there's something that's very interesting. En Proverbios capítulo 30 In Proverbs chapter 30, hay algo interesante con respecto a la sabiduría. there's something interesting concerning wisdom. Sí, están siguiendo la onda hoy, hermanos. Are you following along? Alguien diga poder y sabiduría. Someone say power and wisdom. En Proverbios 30, In Proverbs 30, versículo 24, verse 24, aquí el Salomón nos está hablando. here Solomon is talking to us. Y él está diciendo 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. La hormiga o las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. The conies are but a feeble folk, yet make their houses in the rocks. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. The spider taketh hold with her hands and is in king's palaces. Miren qué tan tremendo es esto, hermanos. Look how amazing this Que is. Dios en su sabiduría colocó hasta aún sabiduría en los animalitos That insignificantes. God even gave wisdom to insignificant little animals.